Esto es Somos Iglesia, un programa producido por Koinonia Radio para la Arquidiócesis de Tijuana, conducido por Monseñor Salvador Cisneros. La Iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero, cuya misión es acoger la salvación y llevarla a todos los hombres. Iniciamos en Somos Iglesia. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarles desde estos micrófonos de Koinonia Radio aquí en la ciudad de Tijuana para reflexionar, para compartir la experiencia de la Iglesia, de la cual todos participamos en distintas formas. Podemos decir que Dios nos llama a todos los seres humanos. Todo hombre que viene a este mundo es llamado por Dios a través de Jesús, pero también de los acontecimientos de la misma naturaleza, de la misma vida. Nuestra conciencia descubre a Dios y siente su amor, su llamado y su vida. Y por eso todos estamos de alguna manera integrados a la dinámica de la Iglesia. De manera particular, claro, el bautismo nos integró de manera muy fuerte a la vida de la Iglesia. Los bautizados pertenecemos a la familia de Dios. Aunque algunas veces bautizados estamos confrontados en el universo de los bautizados, existen, por desgracia, separaciones muy dolorosas. Pero el bautismo es el signo de la Pascua de Cristo. Pascua es un tiempo de bautismos, Pascua es un tiempo de iglesia, Pascua es un tiempo de comunión, de comunidad. La palabra koinonia significa eso: unidad, comunión, iglesia. Pero también Pascua es el tiempo de misión. Somos enviados para ser testigos de esta experiencia de Dios en el mundo en que vivimos. Y por lo tanto necesitamos revalorar este tiempo de la Pascua. El Evangelio de San Juan nos da como rasgos de la personalidad de Cristo sumamente estimulantes, sumamente vivos, porque este Evangelio contempla a Jesucristo resucitado. Yo soy el pan de la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy como la vid y ustedes son los sarmientos, y ahora yo soy el buen pastor. La idea del pastor nos da el concepto de comunidad, de familia, porque el pastor es aquel que cuida a la familia, que integra a la familia, que la une y que la anima. Y claro, en la iglesia también el Señor deja encargados a muchos pastores diversos para que nos animen desde su propio testimonio. Un pastor puede ser un padre de familia que transmite a sus hijos la esperanza y la fe, o una madre de familia. Un pastor puede ser también un catequista que nos enseña el Evangelio y que nos prepara para los sacramentos. Pastor es un misionero, un apóstol. Pastor es un religioso, una religiosa. Pastor es un sacerdote, un obispo. En fin, en la iglesia hay esa diversidad de carismas que expresan la riqueza de Jesucristo presente con nosotros. El tiempo de la Pascua, pues, es el tiempo de la iglesia, y necesitamos revalorarlo así, sentirnos más vivamente participantes en la dinámica de la iglesia. La liturgia de este tiempo, por eso, lee dos textos claves del Nuevo Testamento, como sabemos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos describen los inicios de la iglesia en el mundo, que son extraordinarios, que es un verdadero milagro de fe, porque este pequeño grupo de apóstoles, muy débiles, muy frágiles, con poca preparación, con poco ánimo, tal vez llenos incluso de miedo, van a anunciar de manera pues portentosa la palabra de Dios. Por supuesto, llenos de la gracia del Espíritu Santo. Los Hechos de los Apóstoles prácticamente comienzan con el acontecimiento de Pentecostés, el Espíritu Santo como el don de la Pascua de Cristo. Y el Evangelio de Juan así también termina: reciban al Espíritu Santo.
como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. De manera que la Iglesia no se entiende sin esa presencia del Espíritu, que es el gran don de la Pascua. El Evangelio de San Juan nos dice que cuando Cristo murió en la cruz, entregó el Espíritu, nos dio el Espíritu. O también en ese signo, pues luminoso y a la vez sumamente elocuente, cuando el soldado abre el costado de Cristo en la cruz, brota sangre y agua. El agua, símbolo del Espíritu Santo; la sangre, signo de la muerte de Cristo, de la entrega total de su cuerpo y de su vida en favor de nosotros. Qué importante esta experiencia de iglesia que la Pascua nos presenta. Las apariciones mismas de Jesús son para eso, para reintegrarnos en una comunión con Él. Porque la muerte de Cristo pues descontroló a todo el mundo, descontroló a los discípulos. Sabemos la historia de los discípulos de Maús, que iban desanimados ya, pensando en dedicarse a otra cosa, porque aquello había terminado dolorosamente con el fracaso del Mesías crucificado. Pero Cristo se les hace presente en el camino para explicarles las Escrituras, según las cuales, dicen los Evangelios, el Mesías tenía que padecer para así entrar en su gloria. La cruz de Cristo, pues, encuentra su significado en la gloria de la resurrección de Cristo. Es como el camino, pero también es el signo de la misericordia y del perdón. Es el signo de la reconciliación de Dios con el mundo y del mundo con Dios. Es el signo de la justicia y de la cercanía de Dios con nosotros, que no nos deja solos, ni siquiera en el momento del pecado, ni siquiera en la maldad más radical. Ahí Cristo crucificado perdonando al mundo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De manera que esa es la iglesia, una comunidad que perdona y que ha recibido el perdón de Dios, una comunidad que ha recibido el don del Espíritu para poder anunciar la buena noticia, una comunidad que tiene la experiencia de la Pascua de Cristo para integrarse, para reunirse, para sentir que Él está con nosotros, integrándonos y amándonos, escuchándonos y también, sobre todo, enseñándonos a todos. Los evangelios así nos presentan las apariciones del Cristo resucitado. El Evangelio de San Lucas insiste, por ejemplo, en la experiencia de la fracción del pan, en la experiencia de la Eucaristía. Los discípulos de Maús no conocen a este compañero de camino hasta que Él parte el pan en su mesa. Quédate con nosotros porque se hace tarde. Y entonces Cristo, sentado a la mesa con los discípulos en Emaús, parte el pan e inmediatamente los discípulos lo descubren. Así nos pasa a nosotros. En el camino de la vida nos reunimos a partir del pan de la Eucaristía y descubrir a Cristo presente, vivo con nosotros, acompañando nuestra historia y nuestro caminar. Y lo mismo el Evangelio de Juan. Jesucristo sale al encuentro de sus discípulos, primero en el cenáculo y después allí, cuando ellos se dispersan. Pedro mismo les dice a sus compañeros: vamos a pescar, hay que dedicarnos a trabajar, hay que hacer por la vida. Y salen al mar de Galilea, pues eran pescadores. Y Cristo se les aparece en la mañana desde la orilla del lago, preguntándoles: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le responden: nada. Pues echen la red para que pesquen, dice Cristo. Y ellos pescan una pesca abundantísima y milagrosa. Y ahí descubren a Jesús, que los integra, que los reúne y que llama personalmente a Pedro para decirle si lo ama y para encargarle pues a su iglesia: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, sé un buen pastor. Y ahí Pedro recibe esta responsabilidad en toda plenitud de Cristo resucitado. Así es la resurrección de Cristo, el eje que reúne, que reintegra a los discípulos y que los envía para predicar la buena noticia a todas las gentes. Eso lo subraya sobre todo el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? En el cual Jesús les dice: vayan a Galilea para que allí me puedan ver. ¿Qué significa Galilea?
es el lugar de la misión, es el lugar de la evangelización, es el lugar del encuentro con la gente que necesita del Evangelio. Cristo se reúne con ellos en Galilea y los envía. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva, hagan discípulos a todos los hombres, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Encargo de Jesús resucitado, que después de entregar la vida, sigue con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Experiencia sin duda de una presencia que nos estimula y que nos reúne, que nos envía y que nos acompaña, que nos fortalece, que nos comunica su Espíritu. Reciban al Espíritu Santo. Este desafío que nos lanza la resurrección de Cristo, tenemos que vivirlo hoy en nuestro tiempo. Tiempo también de misión, tiempo también de iglesia, tiempo de humanidad nueva. Al fin de cuentas, de la Pascua de Cristo surge una humanidad nueva. Surge un hombre y una mujer renovados. Surge un nuevo Adán y una nueva Eva. Es Cristo, es María, pero también somos nosotros, integrados a Cristo y a María, por el bautismo, por la fe y por la vida en la iglesia. Vuelvo enseguida con ustedes. Del costado de Cristo en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más en Somos Iglesia. Si crees que la radio pasó de moda, no. Hoy te acompaña en casa, en la oficina, en tus actividades recreativas. Es móvil, de acuerdo a tu bolsillo, compacto y lo puedes llevar a donde quieras. Por tan solo $15 puedes adquirir aquí, en las instalaciones de Koinonia Radio, tu radio digital con pantalla AM y FM. Incluye audífonos con diseño compacto. Lleva nuestra programación contigo. Adquiere tu radio digital ahora. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablet Koinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. ¿Estás pensando qué regalarás esta Navidad? Koinonia Radio te invita a dar ese regalo especial, viviendo y celebrando un concierto navideño. Con el coro de las Hermanas Trinitarias de María de Monte Tabor, este sábado 14 de diciembre en punto de las 7 de la noche, en la futura Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, zona Río. Cupo limitado. Reserva tus boletos al 622-8962. Venta de boletos en cabina de Koinonia Radio, Paulina Río y Centro, y Parroquia Guadalupe, zona Río. Viviendo y celebrando un concierto navideño. Prepara tu corazón al nacimiento del Niño Jesús. Escucha la mejor programación católica en 800 AM Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Estamos de vuelta en Somos Iglesia con Monseñor Salvador Cisneros. Volvemos a esta reflexión sobre la Pascua y la Iglesia y decimos de manera sencilla, la Pascua es el origen de la Iglesia. La Pascua que significa al mismo tiempo la muerte de Jesús y su resurrección. No podemos pensar en Cristo resucitado si no pensamos también en su entrega hasta la cruz. Por eso en las apariciones del resucitado Él les enseña las llagas, las cicatrices de sus manos y sus pies y también de su costado. Ahí está el tema clásico de el apóstol incrédulo, ¿verdad? Tomás, llamado el gemelo. Si no toco sus llagas y si no meto mi mano en el costado abierto de Jesús, no voy a creer.
La Pascua nos ayuda a entender la cruz de Cristo, nos ayuda a darle inteligencia plena a este don de su vida en favor de nosotros. Pero también la Pascua sin duda nos ayuda a entender la gloria de Cristo, su condición de Hijo de Dios y de Salvador de la humanidad entera. En esa base, a la vez histórica y a la vez estrictamente personal, surge la Iglesia. La Iglesia como expresión de Cristo, como comunidad de Cristo, como signo de Cristo con nosotros. Y por eso en este tiempo de la Pascua, la Iglesia, pues en la liturgia, especialmente entre semana, nos va pues señalando los ritmos de esta experiencia de Jesús resucitado. Ya dijimos, toma dos textos fundamentales de la Biblia, que son el cuarto Evangelio, el Evangelio de Juan, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el evangelista San Lucas, el médico que acompañó a San Pablo prácticamente hasta su muerte. En Cuaresma leímos lo que se llama el Evangelio de las Obras. Juan va tejiendo, al describir la personalidad de Cristo, esas dos dimensiones de su ser, los signos y las obras. Las obras son la reconstrucción del ser humano, que nos apelan a la fe y a la comprensión de Dios. Y los signos son la manifestación de su gloria. Hemos visto su gloria, que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice el prólogo de San Juan. La Pascua es un tiempo de sacramentos. Comenzamos en la misma vigilia de la Pascua, la noche de la Pascua, celebrando el bautismo. Y por eso durante las primeras semanas de la Pascua leemos el famoso capítulo de San Juan, que nos describe el significado del bautismo. Cuando un fariseo llamado Nicodemo va a visitar a Jesús en la noche para preguntarle qué debo hacer para entrar en el reino de Dios. Y Cristo dice, hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. El agua como signo de vida, el Espíritu como fuerza de renacimiento. Nosotros bautizados hemos renacido, hemos sido constituidos criaturas nuevas en Cristo Jesús, por el agua y el Espíritu, que son el don del Padre y del Hijo. Y después, la tercera semana de la Pascua, comenzamos a leer el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que donde se nos narra el discurso del pan de vida, es decir, el segundo signo de Jesús, que es la Eucaristía. El bautismo es el primer signo, el segundo signo es, sin duda, la Eucaristía. Yo soy el pan de la vida, dice Jesús. El que coma de este pan vivirá para siempre. Este pan necesitamos reconocerlo, dice Cristo. El que cree en mí tiene la vida eterna. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Serán enseñados por el Padre a conocerme. Qué importante esta experiencia del Cristo como pan de vida, que nosotros experimentamos de manera muy directa en la Eucaristía, que es el resumen de todo el cristianismo, que es el signo específico de Jesucristo. Él mismo lo consagra en la última cena, Él mismo lo deja como herencia. Hagan esto en recuerdo mío. Entonces necesitamos recuperar esta experiencia del pan de vida en todas sus dimensiones, desde la presencia de Cristo hasta la gloria de Cristo, desde la cruz de Cristo y su sacrificio hasta la misión que Cristo nos encomienda cuando vamos a misa. Síntesis de Jesús, expresión de Jesús. La Eucaristía se convierte también en signo de la Iglesia, en síntesis de la Iglesia. Somos ciertamente una comunidad de bautizados, una familia de Dios que nació en el bautismo. Esa es la Iglesia. Pero también somos una comunidad eucarística, que no solamente celebramos la Eucaristía, sino que vivimos de la Eucaristía. Como nos recordaba el Papa Juan Pablo II, la Iglesia nace de la Eucaristía, Ecclesia de Eucaristía, usando las palabras latinas en su famosa encíclica, ya prácticamente al final de su vida.
Y después del capítulo 6, la liturgia de este tiempo de la Pascua nos invita a leer el capítulo 9 y 10 del Evangelio de Juan, en donde se nos describe la figura del buen pastor, es decir, la figura de una iglesia integrada en torno a Jesús, que nos conoce y que se deja conocer de nosotros, dice el Evangelio, que nos guía por el sendero recto, que nos comunica su misma vida, que se entrega por nosotros hasta la muerte, que nos defiende de los enemigos y nos lleva hasta el Padre. Esta experiencia de Jesucristo, pastor, es esencial para nosotros. Él es el que va guiando a la iglesia, Él es el que la va orientando, la va dirigiendo de manera suave, de manera misteriosa, de manera espiritual, comunicándonos de manera específica el don del Espíritu Santo. De manera que toda la cuarta semana de la Pascua se leerán los textos del buen pastor. Y finalmente, el tiempo de la Pascua también es el tiempo de la lectura del último discurso de Jesús en el Evangelio de Juan, en la última cena. Allí el Señor nos invita a la unidad y a la comunión con Él. Es un largo discurso, sin duda, que dura pues varios días, varias semanas leyéndose, pero que nos está invitando de manera muy específica a mantenernos unidos en el amor y en la esperanza. En ese discurso insiste Jesucristo: este es mi mandamiento, que ustedes se amen como yo los he amado. En ese discurso Cristo va a insistirnos: permanezcan en mí y yo en ustedes, para que den fruto abundante. Como el sarmiento no da fruto si no está unido a la vid, así también ustedes, si no están unidos conmigo, no podrán dar ningún fruto. Yo los he elegido, dice Cristo, para ser mis amigos, para que den fruto, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca siempre. Sin duda, un texto bellísimo que ilumina profundamente la vida de la iglesia, la espiritualidad cristiana, y concretamente pues la Eucaristía. Se puede decir que es el larguísimo discurso, Jesús lo pronuncia en la última cena, como explicándonos de manera muy amplia el significado de la Eucaristía misma. Podemos decir que es simplemente la segunda parte del Evangelio de Juan, de tal manera que es un evangelio pues que se concentra mucho en este discurso de despedida de Jesús, que comenzó, como ustedes saben, con el lavatorio de los pies, el signo no solamente de la humildad, sino de la comunión de la iglesia, y que termina con una oración que tradicionalmente se ha llamado la oración sacerdotal, en la que Cristo hace el resumen de su vida, en la que dialoga con el Padre y pide para nosotros la unidad, la paz y la verdad en nuestras vidas. La paz les dejo, mi paz les doy. Que sean uno como nosotros somos uno. Tú en ellos y yo en mí, Padre, para que el mundo crea que tú me has enviado, para que ellos participen de mi gloria que me diste desde antes de la creación del mundo. Qué importante experiencia de la Pascua, que nos ayuda sencillamente a sentirnos iglesia, a dar razón de nuestra identidad cristiana. Hay que leer con cuidado el Evangelio de Juan, que es el Evangelio que nos invita a una conversión profunda, lo que se llama la conversión mística, que nos invita a mirar la presencia de Dios, el misterio de Dios en cada acontecimiento de nuestra vida. Nuestra vida se entiende desde Dios, y Dios también lo entendemos de nuestra propia existencia. Esa unidad profunda entre Dios y nosotros es la que describe de manera admirable el Evangelio de Juan, y a lo cual nos invita. No basta simplemente creer en Dios, no basta simplemente ser buenos, no basta simplemente anunciar la buena noticia. Es necesario integrar profundamente nuestra vida, nuestra actuación, nuestro pensamiento en el misterio del Dios que nos da vida, que le da plenitud de sentido y de valor, que le da significado, que le da dimensión, que le da plenitud.
Vivamos la experiencia del Evangelio de Juan, en el cual Jesucristo aparece como nuestro pastor, como nuestro pan de vida, como la luz que nos ilumina y que nos llena de plenitud y de gracia. Vuelvo enseguida con ustedes. Del costado de Cristo en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más en Somos Iglesia. Escucha cada sábado en punto de las 8 de la noche el programa Al Pueblo de Dios, un programa conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez, un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al pueblo de Dios. www.tjcatólico.com. ¿Te gusta desvelarte? ¿Vas a tu trabajo o no puedes dormir? No importa la razón que sea, nosotros te acompañamos. Tijuana AM, sábados y domingos de 2 a 4 de la mañana. Aquí en Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. ¿Te sientes solo, desorientado, frustrado? Los problemas solo tienen solución desde nuestra relación con Dios, y si contamos con una adecuada orientación psicológica, será más fácil encontrar respuesta a nuestra infelicidad. Escucha el programa a cargo del psicólogo Francisco Sotellán y encuentra herramientas para vivir plenamente como hijo de Dios. Acompáñame cada domingo a las 2 de la tarde. Acompáñame desde el punto de vista psicológico católico aquí en Coinonía Media. Platicando con Betty. Si necesitas platicar con alguien, este programa es para ti, compartiendo temas de actualidad, confrontándolos con el Evangelio. Platicando con Betty, domingos de 3 a 4 de la tarde por Coinonía Radio 800 AM. Sintonízanos y platiquemos juntos. Hola amigos, yo soy John Caro y quiero invitarte a que sigas escuchando Coinonía Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. Estamos de vuelta en Somos Iglesia con Monseñor Salvador Cisneros. La liturgia no solamente lee el Evangelio de San Juan, que describimos como este Evangelio de la experiencia profunda de Jesús, sino también, como ya dijimos, leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el evangelista San Lucas. Este médico, compañero de Pablo en sus trabajos apostólicos. Lucas pensó hacer un libro en 2 capítulos. Es decir, el primer capítulo sería la historia de Jesús, el Evangelio, lo que sucedió en Jesucristo. Y el segundo capítulo es la historia de la Iglesia, lo que sucedió en los comienzos de la Iglesia. Nuestras Biblias los han separado. San Lucas aparece como el tercer Evangelio y los Hechos de los Apóstoles aparece después del Evangelio de Juan como una especie de libro aparte. Pero en realidad tendríamos que leerlos como de corrido, como en continuidad. Así comienza, de hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, te describí lo que hizo Jesús, comenzando por Galilea hasta llegar a Jerusalén. Y ahora en este segundo libro, este evangelista Lucas nos narra la experiencia de la Iglesia. Para San Lucas esta experiencia comienza cuando Cristo los convoca en el momento mismo de la ascensión y los envía por todo el mundo. Vayan por todo el mundo a proclamar la buena nueva. Ya dijimos que eso es lo que le da sentido y valor a la Iglesia. La Iglesia es una comunidad enviada, una comunidad misionera. No podemos ser creyentes si no anunciamos el Evangelio.
No podemos pensar en Jesucristo si no, de alguna manera, lo hacemos presente en nuestro mundo. Su palabra, su mensaje, su actitud, su vida, su persona. Y por eso el evangelista Lucas comienza así el libro de los Hechos de los Apóstoles, narrándonos esta última aparición de Jesús después de los 40 días de haber resucitado. 40 días Jesucristo se manifiesta y dialoga de alguna manera con los apóstoles para enviarlos. Pero este envío de Jesús también se va a completar con el don del Espíritu Santo. Por eso, después de 50 días de la resurrección de Cristo, en la fiesta judía también de Pentecostés, los discípulos tienen la experiencia del Espíritu Santo como fuerza de inteligencia, como fuerza de amor, como fuerza de vida, que los lanza a anunciar la buena nueva a todas las gentes, de manera que las personas de cualquier idioma o de cualquier raza puedan entender el mensaje de Cristo. Este es el gran milagro de Pentecostés, que consiste fundamentalmente en que los seres humanos podamos entender el mensaje de Cristo, no obstante que estemos distanciados de él en el tiempo, en el espacio, en la cultura, en la mentalidad. Hombres del siglo XXI como nosotros pensamos de manera muy diferente que los judíos allá de la época de Jesús, y sin embargo sus palabras nos siguen llegando al alma, al corazón. ¿Por qué? Porque son palabras que están inmersas en el misterio del ser humano, en la profundidad de nuestra identidad y de nuestras expectativas humanas. Y al mismo tiempo son palabras pronunciadas por Dios, que es el que conoce lo que somos, el que nos ha creado y el que nos ha proyectado para la vida eterna, para la salvación. Así es de que el milagro de Pentecostés consiste en que podamos todavía hoy leer el Evangelio y entenderlo, en que podamos entender a Jesucristo y podamos identificarlo y podamos mirarlo cerca de nosotros. Esa experiencia la tuvieron los apóstoles el día de Pentecostés y la anunciaron ahí mismo en Jerusalén ante cientos de personas venidas de todas partes para celebrar precisamente esta fiesta judía de Pentecostés. Pero ahí comenzó simplemente el camino, un camino nada fácil. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra prácticamente la actividad de dos apóstoles muy concretos, que son San Pedro, cuya actividad originalmente se centró, como sabemos, en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, y después San Pablo, que no pertenecía al grupo de los 12, por supuesto, al contrario, era un judío fariseo, ¿verdad?, perseguidor, enemigo, contrario totalmente a esta nueva religión, a este movimiento religioso nuevo que había surgido a partir de la muerte de Cristo. Y por eso Pablo fue perseguidor, y por eso Pablo afirmó, aceptó el martirio de Esteban, el diácono, que fue apedreado ahí afuera de Jerusalén, un poco a la manera de Jesús, pronunciando esas palabras de perdón y al mismo tiempo de confianza en Dios. Pero luego Pablo se convierte en el gran apóstol. Algo pasó ahí. Fue una conversión portentosa cuando Pablo iba precisamente a Damasco para encarcelar a los cristianos que eran considerados ya como enemigos del Estado judío, porque estaban predicando una religión, una doctrina totalmente diferente. Y ahí algo pasó, de manera que Pablo se quedó invidente, se quedó ciego por unos días, y después recuperó la vista, se bautiza y se convierte en un gran predicador. Con muchísima facilidad de comunicación, por supuesto, Pablo, con facilidad de hablar idiomas, hablaba no solamente el griego, sino también el latín y, por supuesto, el hebreo, que era su lengua, por así decirlo, original. Pablo de Tarso no había nacido precisamente en la Palestina, pero ciertamente era un judío de cepa y un conocedor profundo de las Escrituras.
Entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va narrando esas dos historias que se entretejen también y que se integran. De hecho, los dos apóstoles mueren prácticamente el mismo año 68 en la ciudad de Roma, condenados, ¿verdad?, juzgados por las leyes del Imperio Romano como sediciosos. La diferencia es que Pedro muere crucificado, porque era un judío, porque era un extranjero, y porque el suplicio de la cruz era pues considerado así como un suplicio extremo para la gente de veras ignominiosa. Mientras que Pablo muere como ciudadano romano que era, muere pues decapitado. La espada afilada, ¿verdad?, le corta la cabeza a Pablo, ahí también cerca de la ciudad de Roma, en las afueras de las murallas romanas. El recuerdo de Pablo, pues, y de Pedro están ahí en los Hechos de los Apóstoles y son un signo de lo que es la iglesia de testigos. No solamente están ellos dos, hay muchísimos, por supuesto, se van narrando, se van describiendo personalidades muy interesantes. Sorprenden estos famosos 7 diáconos que también los apóstoles pues eligen o bendicen en una especie de liturgia de ordenación, cuando ellos miran la necesidad de la atención a la comunidad que no tenía suficientes responsables, de manera particular del cuidado de las personas que estaban viudas y de los niños que no tenían padres, dada la persecución y la crisis de aquel tiempo, por supuesto. Y eran personas además que hablaban griego, porque en Jerusalén pues había ya una especie de experiencia cosmopolita, ¿verdad?, de personas de diferentes raíces y tradiciones. Esos famosos diáconos se convierten en verdaderos evangelizadores, ¿verdad? Ahí está Esteban, que desafía a los judíos fuertemente de frente y que pues es martirizado, primer mártir cristiano, primer mártir de Jesús, cuyo martirio es descrito de manera muy cuidadosa en los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Y después pues se nos narran las tragedias, ¿verdad?, de la iglesia, pero también su expansión admirable. De manera particular se nos describen los famosos viajes apostólicos de Pablo, los 3 viajes misioneros. Allí, sobre todo, el primer viaje en torno al Asia Menor. Él sale de Antioquía, al norte de Israel, Antioquía de Siria. Actualmente Siria pues, es una nación, ¿no?, ahí muy conocida y muy famosa y tristemente célebre. Entonces Siria pues es el espacio en donde se refugian y donde llegan muchos cristianos huyendo también de la persecución judía. Y después pues viene esta experiencia de esa iglesia muy viva a la que el Espíritu Santo llama para ser misionera. Entonces separa a algunos para la misión encomendada, concretamente a Saulo, a Pablo y a Bernabé, un judío también que fue a Antioquía para apoyar la evangelización, un buen hombre. Entonces van estos 2 apóstoles, por cierto acompañados originalmente por San Marcos, que después va a ser el escritor del primer evangelio que nos ha quedado de Jesús. Entonces van por toda el Asia Menor, allí diferentes ciudades, van a predicar a los judíos primero, les anuncian que las escrituras se cumplen en Jesucristo, pero también van a predicar a los gentiles, a los no judíos. Los judíos rechazan con frecuencia la buena noticia, incluso pues golpean y apalean y en fin encarcelan a Pablo una y otra vez, pero él es perseverante y fiel y descubre en esa experiencia dolorosa un signo de la presencia de Cristo con nosotros. Pablo, sin duda, extraordinario apóstol. Vuelvo enseguida para terminar. Del costado de Cristo en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más en Somos Iglesia.
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe del Río te invita a su Expo Comida Regional Guadalupano. Será el 8 de diciembre de 8 de la mañana a 8 de la noche. Incluye un bocadillo y disfrutar del evento cultural. Cooperación $1 o 13 pesos. Te esperamos. Expo Comida Regional Guadalupano. ¿Estás pensando qué regalarás esta Navidad? Koinonia Radio te invita a dar ese regalo especial, viviendo y celebrando un concierto navideño. Con el coro de las Hermanas Trinitarias de María de Monte Tabor, este sábado 14 de diciembre en punto de las 7 de la noche en la futura Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, zona Río. Cupo limitado. Reserva tus boletos al 622-8962. Venta de boletos en cabina de Koinonia Radio, Paulina Río y Centro, y Parroquia Guadalupe, zona Río. Viviendo y celebrando un concierto navideño. Prepara tu corazón al nacimiento del Niño Jesús. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión. Son las 7 de la tarde, 42 minutos. Estamos de vuelta en Somos Iglesia con Monseñor Salvador Cisneros. Entramos a la última parte de nuestra reflexión sobre la Pascua y la Iglesia. Decimos sencillamente, la Iglesia es la expresión de la Pascua de Cristo. La Iglesia no solamente nace de la Pascua de Cristo, sino la Iglesia vive de la Pascua de Cristo. Es una comunidad pascual, es una comunidad que vive la experiencia de Cristo resucitado, una experiencia de la cual nosotros participamos. Por supuesto, decimos por medio de los sacramentos. Cada sacramento es un signo de la Pascua de Cristo. Es Cristo mismo el que lo celebra, glorioso, resucitado. Desde el primer sacramento, el bautismo, continuando después con la confirmación, que no es otra cosa sino plenitud del bautismo, y que nos recuerda de manera muy especial, muy específica, este acontecimiento de Pentecostés, con el cual nosotros cerramos el ciclo litúrgico de la Pascua, porque Pentecostés es el fruto de la Pascua. Pero esta presencia del Espíritu lo percibimos en todo este tiempo. El Espíritu Santo nos acompaña y nos ilumina. Es esa fuerza moral, esa gracia que le da sentido trascendente a la Iglesia. El Espíritu une en primer lugar y el Espíritu envía en segundo lugar. Pero el Espíritu también capacita, el Espíritu purifica, el Espíritu anima. Es decir, el Espíritu Santo se convierte, por así decirlo, en el dinamismo, en la identidad profunda de la Iglesia. Es una Iglesia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es cuerpo de Cristo, es templo del Espíritu, es criatura de Dios. Entonces, en realidad, la experiencia del Espíritu tenemos que vivirla en toda la vida, pero de manera particular en la Pascua, renovando nuestros compromisos sacramentales. El bautismo, la confirmación. De hecho, en este tiempo pascual, muchas personas se confirman, de manera particular ya hacia finales de la Pascua, en torno al acontecimiento de Pentecostés, en el mes de mayo, en el mes de junio. La gente va terminando sus programas catequísticos y recibe los sacramentos de la iniciación, principalmente la confirmación y por supuesto también la primera Eucaristía, la primera comunión, como le llamamos. Tiempo, por lo tanto, de intensa preparación de los niños y de los jóvenes que se acercan a este dinamismo sacramental, pero tiempo también para que nosotros los adultos revaloremos esta experiencia. No solamente estos tres sacramentos de iniciación son sacramentos pascuales, son sacramentos que nos integran al acontecimiento pascual de Cristo. Como dice Pablo, hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. Morimos al pecado y al mal, morimos al egoísmo y a la vanidad,
para resucitar al amor, a la vida eterna, para resucitar a la vida de Dios. Pero los demás sacramentos es lo mismo, ¿verdad? También todos los sacramentos de sanación o de curación, como son la penitencia, que perdona los pecados, y la unción, que fortalece a los enfermos, como también los sacramentos sociales, el matrimonio y la ordenación sacerdotal, no son otra cosa sino una participación en la Pascua de Cristo. San Pablo de manera específica dice: el matrimonio es un misterio grande que nos hace pensar en Cristo y en la Iglesia, en esta comunión de Cristo con su Iglesia que surge de la Pascua. Y la ordenación, pues igual, integra a una persona a este Cristo pastor que acompaña a su Iglesia y que necesita que lo representen, que lo actualicen, que lo hagan vivo en medio de la comunidad y en medio del mundo. Ahí está pues la experiencia pascual de los sacramentos. La Pascua, por lo tanto, es un tiempo de iglesia y es un tiempo de sacramentos. Pero también de la misma manera podríamos decir la Pascua es un tiempo de una profunda espiritualidad, de una renovación fundamental de nuestra fe. ¿Por qué? Porque en la Pascua se nos recuerda el centro, el eje de la fe, qué creemos y por qué creemos y para qué creemos. No creemos otra cosa sino en Jesús, como decía Pablo, Jesús crucificado y Jesús resucitado, el que dio la vida por nosotros, el que dio la vida por mí y el que resucitó para conducirme al Padre, para abrirme el horizonte de la eternidad. Y por lo tanto, el tiempo de la Pascua es un tiempo de renovar la fe, es un tiempo de creer. Señor mío y Dios mío, como decía Tomás, el apóstol incrédulo, cuando Cristo le reprocha diciéndole: no sigas siendo incrédulo, sino cree. Y otra frase ahí mismo, ¿verdad? Tú has creído porque me has visto, pero dichosos son los que sin verme han creído. Qué dicha de la fe, que fundamenta profundamente nuestra existencia cristiana y que se renueva allí en la cruz de Cristo y en la resurrección de Cristo, y que se vive, que se verifica en este tiempo de la Pascua. Comunidad de creyentes se llama a la Iglesia, de gente que pone su confianza en Jesucristo, el que dio la vida y el que resucitó, pero también en su palabra, en su testimonio, etcétera. Una fe que se proclama, una fe que se anuncia, una fe que se proyecta, una fe que se vive con gozo, con alegría, con enorme gratitud. Por eso la Pascua es una época de celebración. La Iglesia misma debe ser una comunidad que celebra, una comunidad que tiene esperanza, que se alegra, que es optimista, que es animosa, que no mira las cosas desde el punto de vista solamente negativo. Así como Cristo, que nos trae la paz sea con ustedes, es el saludo pascual, y los discípulos, dice el Evangelio, se llenaron de alegría. Hay una especie de reciprocidad, de mutua implicación entre el anuncio de la paz que Cristo nos trae y la respuesta de alegría de la Iglesia que en Jesucristo encuentra su significado y su valor. Alegrémonos pues con este tiempo de la Pascua, pero seamos también constructores de paz. La fe es una fe sumamente dinámica, una fe sumamente activa. No es esa fe pasiva, no es esa fe oscura, no es esa fe pues casi fanática, ¿verdad?, en donde ya todo le queremos dejar a Dios y nosotros no nos comprometemos con nada. La fe significa compromiso. La fe significa claridad de objetivos. La fe significa confianza y ánimo. La fe significa vida y entrega. Y por eso este tiempo de Pascua es un tiempo para renovar estas categorías teológicas de la fe en nuestra Iglesia y en nosotros mismos. El Papa Benedicto, ahora que vino a México, hablaba de manera a veces un poco triste, ¿verdad?, de cómo a veces la fe se aflojera, ¿verdad? Entramos en una especie de rutina de la fe, en una fe que ya no produce ningún fruto, que ya no da razón de nada. Sencillamente es una inercia, es una especie de seguro
que tenemos ahí guardado para el final de la vida, a fin de que no nos condenemos, de que no vayamos a sufrir por la eternidad. Todo lo contrario, la fe es muy activa, muy actual. Necesita el mundo de hoy esa inyección de fe. Mundo con frecuencia desanimado, desalentado, desubicado, en donde ya no hay razón de uno mismo, en donde las personas sufren a veces por falta de amor, por falta de identidad, por falta de valores. Necesitamos recuperar esos dones básicos que nos trajo Cristo resucitado. Y aparte compartirlos, ¿verdad? Compartirlos como familia, como iglesia. Nadie se salva solo. Nadie puede vivir solo. Esa frase solemne del libro del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, se verifica también hoy en nuestro tiempo, cuando muchas personas sufren de soledad, aún a veces estando unidas, aún estando en familia, estando en ciudades en donde hay muchísima gente. Sin embargo, la soledad es un drama de nuestro tiempo. Necesitamos recuperar esa capacidad de comunión, de comunicación, de intercambio, de diálogo, de respuesta, de vida comunitaria, que es el don que nos ha traído Jesucristo. Por algo se llama el esposo, que viene a formar familia, que viene a desposarse, que viene a estar unido, que viene a configurar comunión. Ese es el gran mensaje del Evangelio. El Papa Benedicto lo decía de manera sencilla. Cuando le preguntaban allá en Brasil, ¿qué nos trajo Jesús a la tierra? Él decía, nos trajo una familia. Nos hizo hermanos, nos hizo reconocernos, nos hizo reencontrarnos, revalorarnos. Qué doloroso es así cuando se acaba la comunicación humana, cuando perdemos esa capacidad de encuentro, de diálogo, de comunión. Muy doloroso, necesitamos recuperarla de manera urgente. Dios pues les dé esa paz, tiempo de Pascua, tiempo de paz, tiempo de Pascua, tiempo de vida, tiempo de Pascua, tiempo de iglesia, tiempo de comunión, tiempo de renovar el amor, esa experiencia básica del ser humano que le da significado, que le da plenitud, que le da orientación a toda nuestra vida. Amar a los demás, pensando más en qué necesitan ellos, como dice el Evangelio. No hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. O en forma positiva, traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. En esto se sintetiza, dice Cristo, la ley y los profetas. La historia de la salvación, la historia de la humanidad, tiene que sustentarse en este fundamento esencial: la capacidad de dar, la capacidad de entender, la capacidad de amar. Es el mensaje de la Pascua de Cristo. Gracias y que pasen buenas tardes. Somos Iglesia. Esta fue una producción de Koinonia Radio para la Arquidiócesis de Tijuana, con Monseñor Salvador Cisneros. Gracias por tu sintonía y escúchanos la próxima semana a esta misma hora. Dios les bendiga.